La ciudad prohibida, Pekín. Un antiguo palacio cuyo nombre inspiraba reverencia y temor. Sus cerca de 10.000 estancias fueron construidas para un solo hombre, el emperador de China. Solo con su permiso se podía acceder a los recintos interiores. Tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Hasta el siglo XX, la ciudad prohibida fue uno de los lugares más secretos del mundo. En el pasado, penetrar en sus recintos se pagaba con la vida. Hoy, el billete de entrada es más barato y 8 millones de visitantes se pasean por donde antes solo lo hacían los emperadores. A punto de cumplirse los 600 años de su construcción, un ambicioso proyecto pretende devolver al palacio su antiguo esplendor. Las obras de remodelación resuelven antiguos misterios y descubren otros nuevos. Hoy es la principal atracción turística de China, pero estuvo a punto de desaparecer. En la ciudad prohibida, segunda parte, supervivencia. La construcción de la ciudad prohibida empezó en 1407 y se tardaron 14 años en terminar el Gran Palacio. En Europa, Juana de Arco todavía era una niña. Constantinopla era la capital cristiana del Imperio Romano y los islandeses utilizaban pescado seco como moneda. La ciudad prohibida es mucho más que una ciudad. Es más grande que el estado más pequeño del mundo. Dentro de sus muros cabrían 100 campos de fútbol y es 437 veces mayor que la Casa Blanca. Es el complejo de palacios más grande del planeta. Durante 500 años fue el corazón del Imperio Chino, la sede del gobierno y el hogar del emperador. Pero en el siglo XX asaltaron la ciudad prohibida y todo lo que representaba: el emperador, los tesoros del palacio e incluso los edificios. Algunas partes no sobrevivieron. La ciudad prohibida es una ciudad de murallas, separada del resto de Pekín por altos muros. El pueblo chino tan solo veía algunos tejados altos que asomaban tras sus colosales murallas. En el siglo XVII tal vez se escuchaban sonidos extraños procedentes del interior. El emperador había descubierto la música occidental. Ordenó a todos los extranjeros que sabían tocar algún instrumento que interpretasen algo para él. El concierto duró 4 horas y cuando acabó envió estudiantes al extranjero, incluso a 2 príncipes, para que aprendieran a tocar instrumentos occidentales. Esta obra la escribieron para él. Los músicos entraron donde los chinos no podían entrar. Los altos muros de la ciudad prohibida la separaban del pueblo, pero también aislaban al emperador, que era inaccesible. En la China imperial, el Hijo del Cielo tenía una posición demasiado elevada como para dejarse ver por sus súbditos. El palacio era una barrera física que lo mantenía a distancia del pueblo. Los plebeyos veían al emperador en contadas ocasiones y solo de lejos. El sistema imperial duró miles de años, pero a principios del siglo XX estaba a punto de caer. Puyi, el último emperador, vivió en la ciudad prohibida desde 1908 hasta 1924. Durante todos esos años fue prácticamente un prisionero. Su contacto con el mundo exterior estaba muy limitado. Su aislamiento hubiera sido completo de no ser por la introducción del teléfono. Puyi mandó instalar uno a pesar de las objeciones de sus consejeros. Estaba transgrediendo una tradición milenaria. Por primera vez en la historia, los súbditos podrían hablar con el emperador. Sus consejeros estaban horrorizados.
Mis profesores intentaron convencerme para que no lo instalara, porque decían, si hay un teléfono, cualquiera podrá hablar con el emperador. Eso era algo inaudito. Yo insistí y pedí que me trajeran uno. En cuanto tuvo el teléfono, dejó de sentirse como un pájaro enjaulado. Hacía todas las llamadas que podía. El teléfono ayudó a romper su sensación de aislamiento, pero fue otro invento el que abrió las puertas de la ciudad prohibida a Occidente. El primer reloj mecánico llegó a la ciudad prohibida en 1601. Lo llevó el sacerdote jesuita Matteo Ricci como regalo para el emperador. Ricci era misionero y quería utilizar al emperador para expandir el cristianismo. El emperador no estaba interesado en Ricci, pero sí en su reloj. De hecho, los emperadores posteriores se obsesionaron tanto con los relojes que crearon un departamento de relojería en el interior de la ciudad prohibida. Sus creaciones hacen más que dar la hora. Los emperadores coleccionaban relojes de forma obsesiva. El de Ricci fue el primero de una colección de casi 200 piezas que hoy se exponen en el Museo del Palacio. Se encuentran en el Salón de los Ancestros. En este lugar, el emperador celebraba ritos sagrados en honor a sus antepasados. Hoy, el salón no está lleno de nubes de incienso, sino de relojes. El más grande es una maravilla de la mecánica de más de 2 metros de altura. El reloj con escribano es solo uno de los millones de tesoros que hay en el palacio. Hoy, turistas de todo el mundo vienen a admirar las colecciones de la ciudad prohibida. Pero estuvieron a punto de desaparecer. El palacio sufrió numerosos ataques. En el año 1937, la ciudad prohibida se enfrentaba a una gran amenaza e intentaron que todos estos tesoros estuvieran fuera del alcance del enemigo. No estaba claro que fuesen a sobrevivir. En 1908, aproximadamente 500 años después del comienzo de la construcción de la ciudad prohibida, Puyi subió al trono. Fue el último emperador de los 24 que vivieron en ella. Aquel no era un buen momento para ser emperador. China estaba sumida en el caos. Los imperialistas extranjeros la atacaban desde el exterior y los revolucionarios desde el interior. En esas circunstancias tan difíciles, un niño subió al trono. En 1908 murió el viejo emperador y lo sucedió Puyi, que todavía no había cumplido los 3 años. Fue el último emperador de China. En su autobiografía, Puyi hablaba de su coronación. Estropeé la ceremonia con mi llanto. Era larga y aburrida. Me llevaron hasta el enorme trono y me sentaron en él. Yo me revolvía y gritaba, no quiero, quiero volver a casa. No me gusta, quiero ir a casa. Las palabras del niño sorprendieron a la corte. Fueron interpretadas como un mal presagio y ciertamente fueron proféticas. El último emperador ascendió al trono cuando apenas sabía andar. Cuando tenía 6 años, en el año 1912, la revolución no solo lo había expulsado del trono del dragón, sino que había puesto fin a más de 2000 años de imperio. Aunque el último emperador perdió el trono, le permitieron seguir en la ciudad prohibida. Él no lo sabía, pero su palacio iba a ser su prisión. A cambio de su abdicación pacífica, el nuevo gobierno consintió que siguiese viviendo en la ciudad prohibida y se hizo con el control de los grandes edificios públicos de la parte anterior. Puyi, el último emperador, se retiró a los pequeños palacios domésticos de la parte posterior. En aquel momento pasó de ser el gobernante absoluto de una civilización de 4000 años de antigüedad y de un país mayor que Estados Unidos, a dominar un recinto más pequeño que el de Central Park de Nueva York.
Vivir en la ciudad prohibida era como estar en una jaula de oro. Y cuando el emperador perdió el trono, el oro empezó a perder el brillo. La libertad de movimiento de Puyi estaba muy limitada, y la generosa pensión prometida cuando su madrastra firmó la abdicación dejó de llegar. Era una vida solitaria. No pudo ver a su madre durante 7 años. No vio a otros niños, ni siquiera a sus hermanos y hermanas hasta los 10 años. En 1922, al emperador de 16 años le asignaron una novia, 2 en realidad. Él quería casarse con una joven de 13 años, pero sus consejeros prefirieron a la elegante Wan Ron de 17. Fue la última emperatriz china. El hermano menor de la última emperatriz fue uno de los pocos niños que entraron en la ciudad prohibida. Aunque el último emperador era 7 años mayor que su cuñado, jugaban juntos cuando éste estaba en palacio. Yo había aprendido a montar en bicicleta en mi casa. Se la llevé a Puyi. Y casi todos aprendieron a montar. Incluso mi hermana, la emperatriz. Le hice fotos en la bicicleta. Los breves momentos de diversión acabaron bruscamente en el año 1924. En medio de la confusión, un señor de la guerra se hizo con el control de Pekín. Puso al presidente de la República en arresto domiciliario y expulsó a Puyi de la ciudad prohibida. Hubo disparos y comenzó el desalojo. En 1912, Puyi perdió el trono y ahora perdía su hogar. ¡Extra, extra, extra! ¡El emperador expulsado de palacio! ¡Extra, extra, extra! El último emperador huyó del palacio. Estas fotografías representan el momento de su marcha. Llevaba poco más que la ropa que tenía puesta, algunas maletas y los tesoros que pudo reunir. Cuando Puyi atravesó la puerta del palacio, cortó los lazos del imperio con la ciudad prohibida. El palacio llevaba 500 años en pie, pero tras la marcha del emperador, nada garantizaba que fuese a resistir mucho tiempo. Aquel misterioso mundo cerrado a cal y canto se abrió de repente. Nadie sabía qué iba a encontrar. Hasta entonces, la entrada al patio interior de la ciudad prohibida había estado limitada a las personas más cercanas al emperador. Ningún plebeyo había podido acceder al corazón del palacio. Lo primero que hizo el nuevo gobierno republicano fue un inventario. No faltó gente dispuesta a participar. Muchos sentían curiosidad por ver su interior. Se prestó especial atención a que los tesoros del palacio no desapareciesen durante el proceso. Siempre se trabajaba en grupo. Para evitar robos, ataban con cuerdas los puños de las mangas. Así, los trabajadores no podían guardarse joyas en ellas. Pero el inventario comenzó a hacerse en invierno y los palacios no tenían calefacción, así que tampoco podían proteger sus manos del viento helado. Incluso los pinceles con los que escribían se congelaban. El inventario era muy minucioso. Ni el objeto más insignificante escapaba a la atención de los auditores. En China hizo mucha gracia que entre tantos tesoros de gran belleza y valor incalculable, el primer objeto catalogado fuera un sencillo taburete de madera. Incluso se anotó una manzana que el emperador había dejado a medio comer. Pero sobre todo quedaron reflejados los objetos de valor.
descubrieron que el palacio contenía miles de obras de arte. Solo las piezas de cerámica, desde vajillas imperiales a extravagantes obras de arte, eran cientos de miles. Decenas de miles de obras de arte de jade de todos los colores, tamaños y formas. También había numerosas pinturas y caligrafías. Una gran variedad de objetos, estatuas, joyas, relojes e incluso instrumentos científicos. La lista de tesoros era casi infinita. Cuando se terminó el inventario, quedaron registradas más de 1 millón de reliquias. Los auditores buscaban tesoros y los encontraron. Pero hicieron un descubrimiento mucho más importante. En el dormitorio del último emperador encontraron documentos que lo relacionaban con una conspiración para recuperar el trono. Para impedir su regreso, el gobierno decidió convertir el palacio en un museo. Al abrir las puertas al pueblo de la ciudad prohibida, las cerraron para el emperador. El museo se inauguró oficialmente en el aniversario de la Revolución, el 10 de octubre de 1925. Un cartel anunciaba su nueva identidad y su nuevo nombre. Ya no era la ciudad prohibida, ahora se llamaba Museo del Palacio. Su inauguración fue un acontecimiento simbólico. Ese día la sociedad china cambió para siempre. Cuando el museo abrió sus puertas, el pueblo chino pudo entrar en la ciudad prohibida por primera vez en 500 años y pisar los espacios reservados solo a los emperadores. Acudió una gran multitud ansiosa por ver cómo vivían los emperadores. Pero 3 años después se propuso demoler los edificios. Por increíble que parezca, un miembro del gobierno sugirió echar abajo los grandes salones y construir en su lugar un edificio de oficinas moderno de estilo occidental. Irónicamente, fue un señor de la guerra el que detuvo esa locura. En un mensaje de radio advirtió: si demolemos los salones, China perderá para siempre esos monumentos y será el hazmerreír del mundo. Pero justo cuando el futuro de los edificios parecía estar claro, comenzó a fraguarse una nueva tormenta. Esta vez no solo se exilió el emperador, sino todo el contenido del palacio. En el año 1931, la ciudad prohibida se enfrentó a la mayor amenaza. El ejército japonés atacó el nordeste de China y creó un estado títere llamado Manchukuo. Para legitimar su conquista, los japoneses designaron como primer emperador de Manchukuo a Puyi, el último emperador de China. Pero el museo del palacio estaba en peligro. Para salvar sus tesoros, los conservadores del museo pusieron en marcha un plan extraordinario: sacar de Pekín todo su contenido. La evacuación comenzó durante la noche del 5 de febrero de 1933.
Llevaron carretillas de madera cargadas con cajas de reliquias hasta la estación del tren. Un trabajador del museo recuerda aquella noche. Estaba muy tranquilo. No había más ruido que el de las carretillas. Íbamos en silencio, sin hablar ni cantar. Todos estábamos tristes. Nadie sabía cuándo volverían los tesoros, ni siquiera a dónde iban. La evacuación fue tan apresurada que partieron antes de que se decidiera su destino. Un trabajador bromeaba. Era como buscar una tumba con el ataúd a cuestas. Pero no era una broma. No resultaba fácil esconder el contenido del mayor complejo de palacios del mundo. Eran demasiadas reliquias como para ocultarlas en un solo lugar, así que se dividieron. Los documentos se guardaron en Nankín, la capital nacionalista, y los demás objetos viajaron a Shanghái. En 1937 comenzó la guerra. Los japoneses no tardaron en ocupar Pekín, y cuando se fueron acercando a Nankín, hubo que trasladar de nuevo los tesoros. Más de 13.000 cajas viajaron apresuradamente hacia el oeste. Se dividieron en 3 grupos que seguían diferentes rutas, muchas veces solo un paso por delante de los japoneses. Cada vez que los japoneses se acercaban a uno de sus refugios temporales, las reliquias se transportaban al interior. Uno de los grupos llegó hasta esta cueva de Guizhou. Los tesoros estuvieron ocultos bajo tierra durante 6 años. Al final, todos los objetos encontraron refugio en la remota provincia de Sichuan. Pero no solo estaban en peligro esos bienes culturales, sino también quienes los transportaban. Y no solo por las bombas. No era un trabajo agradable. Si una bomba destruía aquellas reliquias, ellos cargaban con la responsabilidad. ¿Pero podían parar las bombas? Por supuesto que no. Al final mi padre no resultó herido. Fue una suerte para él y también para aquellos objetos. La evacuación fue una ardua tarea. Durante 5 años recorrieron más de la mitad de China perseguidos por los japoneses. Sin embargo, según el personal del museo, no se perdió ni una sola pieza, no hubo daños. Fue un gran logro, casi un milagro. La guerra contra Japón acabó en 1945. China y sus aliados habían ganado. El territorio de Manchukuo volvió a China y Puyi perdió su país por segunda vez. Pasó 15 años en prisión, primero en Rusia y después en China. Tras la derrota de Japón, el patrimonio artístico de la ciudad prohibida salió de nuevo a la luz. Pero debido a la guerra civil que se libraba en el país, hicieron falta otros 4 años y la victoria de los comunistas para que regresara a Pekín. Algunas de las reliquias nunca llegaron a la capital. Más de 1/4 parte de las cajas no volvió a Pekín. No se perdieron ni se destruyeron. En su retirada, el bando nacionalista se las llevó a Taiwán. Hoy siguen en un museo del Palacio Paralelo, al otro lado del estrecho de Taiwán. Aunque Chiang Kai-shek se había llevado algunos de los tesoros a Taiwán, el nuevo gobierno estaba decidido a convertir el Museo del Palacio en la mayor exposición de arte de China.
La victoria comunista de 1949 dio paso a un periodo de cambios en China y puso fin a las tribulaciones del Museo del Palacio. Con todas las piezas a salvo, era el momento de ocuparse de los edificios. En 1949, la ciudad prohibida estaba en un estado lamentable. ¿Serían el tiempo y el abandono la causa de su destrucción? El complejo llevaba en pie 500 años. Había sido el hogar de 24 emperadores, el principal monumento de China. Pero 50 años de guerra y abandono habían pasado factura. En el año 1950, la hierba crecía en los patios, los tejados estaban hundidos y se habían desplomado edificios enteros. En algunos lugares las montañas de basura eran tan altas que sobrepasaban las murallas. La gente ya no lo consideraba un palacio importante, sino un templo abandonado. Los montones de basura parecían montañas. Eran tan altos que se podía llegar a la cima de las murallas caminando sobre ellos. Muchas partes estaban en ruinas. Había tierra apilada contra las paredes del palacio. Edificios derruidos. En 1954 el presidente Mao Zedong visitó la ciudad prohibida. Subió a la muralla y miró alrededor. Debió de gustarle, porque volvió varias veces durante los días siguientes. Comenzó la restauración de los edificios ruinosos. Había mucho que hacer. Al principio solo se podían emprender las reparaciones más urgentes. El lema era: quedan 1001 cosas por hacer. Aunque el gobierno tenía muchos proyectos, la restauración de la ciudad prohibida era prioritaria. En 1956, los pequineses observaron que uno de los edificios más visibles de la ciudad prohibida había desaparecido. Comenzó una nueva crisis. La atalaya del noroeste estaba cubierta por una estructura de madera y empezó a difundirse el rumor de que había sufrido daños irreparables. Aunque no hacíamos caso de los rumores, informamos a los trabajadores de las cosas a las que debían prestar atención. Decidimos construir una estructura de madera que cubriera los edificios. Con ella queríamos proteger las antiguas decoraciones de los elementos, del viento y de la lluvia. La atalaya del noroeste es uno de los edificios más complejos de la ciudad prohibida. Tiene poca importancia histórica, pero es una de las construcciones más visibles porque está sobre la muralla. Su restauración puso a prueba la capacidad de los artesanos modernos. Parece que sucedió lo mismo durante su construcción. Según la leyenda, tuvo que participar el dios chino de los carpinteros. A principios de los años 60, la ciudad prohibida ya se parecía a lo que había sido. Entonces sucedió algo curioso. Se reencontraron dos viejos enemigos. Uno es el antiguo emperador Puyi y el otro Lu Yonlin, el comandante de las tropas que lo había expulsado del Palacio Imperial en el año 1924. Poco después de su encuentro, Puyi visitó la ciudad prohibida por primera vez en casi 40 años. Fue un momento muy emotivo. Lo narra en su autobiografía. Para mi sorpresa, el aspecto de abandono que el Palacio Imperial tenía a mi marcha había desaparecido. Todo parecía nuevo. En el jardín había niños jugando y algunos ancianos bebían té en la tetería. El Palacio Imperial había vuelto a la vida. Han pasado otros 40 años desde la última visita de Puyi. La ciudad prohibida ha entrado en el siglo XXI. En 2004, casi 600 años después del comienzo de su construcción, se puso en marcha un gran proyecto.
Todo un ejército de trabajadores se pone manos a la obra. Aunque son menos que el 1.000.000 de obreros que participó en la construcción de la ciudad prohibida, estos cuentan con herramientas modernas. Aún así, el trabajo va a durar más que la construcción original. Se prevé que las obras duren 19 años y cuesten 250 millones de dólares. Antiguas técnicas y tecnología moderna unen sus fuerzas para restaurar por completo el palacio. La primera fase se terminó a tiempo para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Ahora el objetivo es restaurar los demás edificios antes de 2020, coincidiendo con el 600 aniversario de su construcción. Cuando hayan acabado las obras, el palacio estará como en la Edad Dorada de la China imperial. Durante la restauración se han hecho importantes descubrimientos. Al desmontar el tejado de la Puerta de la Promoción de la Virtud, los trabajadores encontraron una caja metálica. Estaba oculta bajo una teja. Se realizó un estudio científico. Dentro de la caja había 24 monedas de oro, con la inscripción «Todo está en paz». También había 5 hilos de seda de diferentes colores, 5 medicinas tradicionales chinas, 5 productos aromáticos, 5 piezas de metal con forma de zapato y 5 gemas de colores. El número 5 hace referencia a la teoría de los 5 elementos. Los investigadores siguen intentando desvelar el significado de la caja. Pero la sorpresa fue aún mayor al desmontar los ornamentos del tejado de un templo taoísta. Un momento, por favor, no lo toque. Hay algo escrito en tibetano. No lo toque, no lo mueva. Tengo que hacer una llamada. Pero aún había más. 1, 2, ya. Hay más. Son muchos. Arriba, vamos. Ahora abajo. La primera sorpresa fue el descubrimiento de 3.000 volúmenes de escrituras budistas ocultas en el tejado. La segunda sorpresa fue que esos textos budistas estaban ocultos en la decoración del tejado de un templo taoísta. Y la tercera, que esos textos no estaban escritos en chino ni en tibetano. Se encontraron textos budistas en 3 puntos del tejado. Es un descubrimiento sin precedentes, un misterio que confunde a los expertos. Los textos son escrituras budistas, pero el templo era taoísta. ¿Cómo llegaron ahí? Puede deberse al concepto chino de unir las 3 grandes religiones. Todos los textos que aparecieron bajo el tejado eran budistas. Pero ¿por qué estaban en el tejado de un santuario taoísta? El renacimiento del budismo tibetano durante la última dinastía puede tener algo que ver. A partir del siglo XVII, el budismo tibetano se convirtió en la religión oficial del país. El mismo emperador pudo haber ordenado colocar los textos tibetanos por encima de los fieles taoístas. La restauración del tejado tardó un año. Los manuscritos budistas se devolvieron a su lugar.
La restauración de la ciudad prohibida se basa en dos principios: respeto por la historia y fidelidad con su estado original. 600 años después, el palacio sigue sorprendiendo y no sabemos cuántos secretos más se desvelarán. Para que recobre su estado original, hace falta oro y recuperar técnicas antiguas. Cuando acaben las obras, la ciudad prohibida resplandecerá bajo la luz del sol. Aplican pan de oro con generosidad en superficies interiores y exteriores. Las láminas de oro utilizadas aquí proceden de una fábrica de Nankín que tiene cientos de años de antigüedad. Para producir el pan de oro golpean los lingotes más de 20.000 veces. El pan de oro es más fino que el ala de una mariposa, suave como la seda y ligero como una pluma de ganso. Su espesor es muchísimo menor que el diámetro de un pelo. Se han encargado 10 millones de láminas de pan de oro para cubrir la ciudad prohibida por dentro y por fuera. Utilizan materiales y técnicas tradicionales para conservar el aspecto original de los edificios de la ciudad prohibida. En la superficie de las columnas de madera hay que aplicar una pasta protectora, una mezcla que incluye sangre de cerdo, harina de trigo y aceite de madera. No mucha gente sabe hacerla. La receta tiene cientos de años y se transmite oralmente de generación en generación. La fórmula exacta sigue siendo un secreto. La sangre de cerdo no es el único componente extraño. La pasta incluye también fibra vegetal, que impide que se agriete. En superficies grandes, como en las puertas, se aplican al menos 6 capas de pasta y 2 capas de fibra. Las técnicas utilizadas en la reparación de la ciudad prohibida se basan en la arquitectura tradicional china. Oro nuevo y técnicas antiguas para lograr que el palacio brille. El edificio que más oro utiliza es el Salón de la Suprema Armonía. Oro en los pilares, en las paredes y en los techos. Las baldosas que cubren el suelo reciben el nombre de baldosas de oro, pero no tienen nada que ver con el metal precioso. A pesar de su antigüedad, brillan como nuevas. Este tipo de baldosas son exclusivas de la ciudad prohibida. No se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Proceden de una fábrica imperial cercana a Nankín y se utilizaron técnicas especiales para fabricarlas. Es un proceso complejo y laborioso. Se mezcla barro con agua y se filtra varias veces. Después la arcilla se deja en el exterior durante un año para que pierda su aspecto terroso. Tras elaborar las bases, se secan a la sombra durante otros 7 meses. Por último, se cuecen durante 2 meses más. Cada lote de baldosas consume 50.000 kilogramos de combustible. Todo el proceso dura 2 años. ¿Por qué las llaman baldosas de oro si están hechas de barro? Quizás era tan costoso fabricarlas que valían su peso en oro.
Las baldosas que recubren los salones interiores han superado la prueba del tiempo. Varios siglos después siguen en tan buen estado que no es necesario sustituirlas. A las baldosas normales de los patios no les ha ido tan bien. Algunas están en muy mal estado. Hay más de 20 millones y es necesario reemplazar muchas de ellas. En la restauración se utilizan técnicas antiguas, pero esta no sería posible sin el apoyo de la tecnología moderna. Con el fin de conservar el palacio para las generaciones futuras, un equipo internacional trabaja en la reconstrucción. La tecnología moderna también tiene su papel en la ciudad prohibida. Hay algunos especialistas extranjeros que colaboran en este gran proyecto. Estos expertos del Ministerio de Patrimonio Cultural de Italia están trabajando en la restauración de las paredes del Salón de la Suprema Armonía. Utilizan la misma técnica que emplean para restaurar los frescos de Leonardo da Vinci. Inyectan resina en las paredes para estabilizarlas. Pero no solo hay italianos, también hay expertos de Estados Unidos, Japón y Hong Kong. Es un esfuerzo global. La conservación del Palacio Imperial no es solo una tarea para el personal del museo, ni para el pueblo chino. Es responsabilidad de todo el mundo. Los esfuerzos internacionales se concentran en uno de los lugares más secretos de la ciudad prohibida. No era habitual que un emperador se retirara, pero eso es lo que hizo uno de los grandes emperadores chinos. En el año 1795, tras 59 años en el trono, cedió las riendas del imperio a su hijo, pero conservó el palacio más lujoso de la ciudad prohibida, el Palacio de la Longevidad Tranquila. Nunca se ha abierto al público. Hoy, un equipo internacional intenta recuperarlo tras años de abandono. Las pinturas del techo son todo un reto. Un raro ejemplo de fusión de estilos pictóricos orientales y occidentales. Para restaurarlas era precisa la colaboración entre Oriente y Occidente. No es un fresco ni un mural. Está pintado sobre tela. Bajarla es el primer desafío. Muy bien. Buen trabajo. Limpiarla es el segundo. Aunque estará pegada al techo, es una pintura tan valiosa como cualquier cuadro de 200 años que cuelgue de las paredes. La restauración consta de muchísimas fases. Para terminar el trabajo necesitarán papel fabricado como el de hace 200 años. ¿Dónde lo encontrarán? Los especialistas americanos sugirieron utilizar papel de Corea del Sur, pero los conservadores del museo vetaron la propuesta e insistieron en utilizar papel chino. La restauración continuaba mientras buscaban el papel adecuado. 7 expertos restauradores trabajaban con la pintura. Está muy bien, pero no pueden colgarla hasta que encuentren el papel adecuado. Tardaron más de un año en restaurar la pintura y encontrar el papel, pero por fin lo hallaron. Procedía de una pequeña aldea china. El esfuerzo ha merecido la pena. Pero no solo están restaurando los edificios. También están sucediendo cosas importantes en el interior. Muchos de los tesoros del palacio están abandonando los almacenes y se exponen al público. Además, están añadiendo nuevos objetos a la colección. El Museo del Palacio cuenta con casi 1,5 millones de piezas. A veces incluso son noticia. El Museo del Palacio ha comprado una pieza china por 18 millones de yuanes. La colección ha seguido creciendo gracias a que el gobierno chino y algunos ciudadanos han ido comprando muchos de los tesoros que habían desaparecido de la ciudad prohibida.
En 2004 comenzó el proyecto de catalogación. Todas las piezas culturales, incluyendo las colecciones de arte, utensilios de la corte y documentos históricos, se clasifican y se registran utilizando las tecnologías más avanzadas. Estos tesoros representan la esencia de miles de años de arte chino. Después de permanecer ocultos a la vista del pueblo, ahora salen a la luz. Al igual que el palacio, ya no están prohibidos. La ciudad prohibida es el complejo de palacios mejor conservado de China y la mayor estructura palaciega antigua del mundo. Fue construida por un emperador egocéntrico para humillar y sobrecoger a quienes lo vieran. Casi 600 años después, aún nos sigue impresionando, pero hoy en día recibe a visitantes de todo el mundo. La ciudad prohibida, Pekín. Un antiguo palacio cuyo nombre inspiraba reverencia y temor. Sus cerca de 10.000 estancias fueron construidas para un solo hombre, el emperador de China. Solo con su permiso se podía acceder a los recintos interiores. Tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Hasta el siglo XX, la ciudad prohibida fue uno de los lugares más secretos del mundo. En el pasado, penetrar en sus recintos se pagaba con la vida. Hoy, el billete de entrada es más barato y 8 millones de visitantes se pasean por donde antes solo lo hacían los emperadores. A punto de cumplirse los 600 años de su construcción, un ambicioso proyecto pretende devolver al palacio su antiguo esplendor. Las obras de remodelación resuelven antiguos misterios y descubren otros nuevos. Hoy es la principal atracción turística de China, pero estuvo a punto de desaparecer. En la ciudad prohibida, segunda parte, supervivencia. La construcción de la ciudad prohibida empezó en 1407 y se tardaron 14 años en terminar el Gran Palacio. En Europa, Juana de Arco todavía era una niña. Constantinopla era la capital cristiana del Imperio Romano y los islandeses utilizaban pescado seco como moneda. La ciudad prohibida es mucho más que una ciudad. Es más grande que el estado más pequeño del mundo. Dentro de sus muros cabrían 100 campos de fútbol y es 437 veces mayor que la Casa Blanca. Es el complejo de palacios más grande del planeta. Durante 500 años fue el corazón del Imperio chino, la sede del gobierno y el hogar del emperador. Pero en el siglo XX asaltaron la ciudad prohibida y todo lo que representaba: el emperador, los tesoros del palacio e incluso los edificios. Algunas partes no sobrevivieron. La ciudad prohibida es una ciudad de murallas, separada del resto de Pekín por altos muros. El pueblo chino tan solo veía algunos tejados altos que asomaban tras sus colosales murallas. En palacio. Yo había aprendido a montar en bicicleta en mi casa. Se la llevé a Puyi. Y casi todos aprendieron a montar. Incluso mi hermana, la emperatriz. Le hice fotos en la bicicleta.
Los breves momentos de diversión acabaron bruscamente en el año 1924. En medio de la confusión, un señor de la guerra se hizo con el control de Pekín. Puso al presidente de la República en arresto domiciliario y expulsó a Puyi de la ciudad prohibida. Hubo disparos y comenzó el desalojo. En 1912, Puyi perdió el trono y ahora perdía su hogar. ¡Extra, extra, extra! ¡El emperador expulsado de palacio! ¡Extra! 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 El último emperador huyó del palacio. Estas fotografías representan el momento de su marcha. Llevaba poco más que la ropa que tenía puesta, algunas maletas y los tesoros que pudo reunir. Cuando Puyi atravesó la puerta del palacio, cortó los lazos del imperio con la ciudad prohibida. El palacio llevaba 500 años en pie, pero tras la marcha del emperador, nada garantizaba que fuese a resistir mucho tiempo. Aquel misterioso mundo cerrado a cal y canto se abrió de repente. Nadie sabía qué iba a encontrar. Hasta entonces, la entrada al patio interior de la ciudad prohibida había estado limitada a las personas más cercanas al emperador. Ningún plebeyo había podido acceder al corazón del palacio. Lo primero que hizo el nuevo gobierno republicano fue un inventario. No faltó gente dispuesta a participar. Muchos sentían curiosidad por ver su interior. En el siglo XVII tal vez escuchaban sonidos extraños procedentes del interior. El emperador había descubierto la música occidental. Ordenó a todos los extranjeros que sabían tocar algún instrumento que interpretasen algo para él. El concierto duró 4 horas y cuando acabó envió estudiantes al extranjero, incluso a 2 príncipes, para que aprendieran a tocar instrumentos occidentales. Esta obra la escribieron para él. Los músicos entraron donde los chinos no podían entrar. Los altos muros de la ciudad prohibida la separaban del pueblo, pero también aislaban al emperador, que era inaccesible. En la China imperial, el Hijo del Cielo tenía una posición demasiado elevada como para dejarse ver por sus súbditos. El palacio era una barrera física que lo mantenía a distancia del pueblo. Los plebeyos veían al emperador en contadas ocasiones y solo de lejos. El sistema imperial duró miles de años, pero a principios del siglo XX estaba a punto de caer. Puyi, el último emperador, vivió en la ciudad prohibida desde 1908 hasta 1924. Durante todos esos años fue prácticamente un prisionero. Su contacto con el mundo exterior estaba muy limitado. Su aislamiento hubiera sido completo de no ser por la introducción del teléfono. Puyi mandó instalar uno a pesar de las objeciones de sus consejeros. Estaba transgrediendo una tradición milenaria. Por primera vez en la historia, los súbditos podrían hablar con el emperador. Sus consejeros estaban horrorizados. Mis profesores intentaron convencerme para que no lo instalara, porque decían, si hay un teléfono, cualquiera podrá hablar con el emperador. Eso era algo inaudito. Yo insistí y pedí que me trajeran uno.
En cuanto tuvo el teléfono, dejó de sentirse como un pájaro enjaulado. Hacía todas las llamadas que podía. El teléfono ayudó a romper su sensación de aislamiento, pero fue otro invento el que abrió las puertas de la ciudad prohibida a Occidente. El primer reloj mecánico llegó a la ciudad prohibida en 1601. Lo llevó el sacerdote jesuita Matteo Ricci como regalo para el emperador. Ricci era misionero y quería utilizar al emperador para expandir el cristianismo. El emperador no estaba interesado en Ricci, pero sí en su reloj. De hecho, los emperadores posteriores se obsesionaron tanto con los relojes que crearon un departamento de relojería en el interior de la ciudad prohibida. Sus creaciones hacen más que dar la hora. Los emperadores coleccionaban relojes de forma obsesiva. El de Ricci fue el primero de una colección de casi 200 piezas que hoy se exponen en el Museo del Palacio. Se encuentran en el Salón de los Ancestros. En este lugar, el emperador celebraba ritos sagrados en honor a sus antepasados. Hoy, el salón no está lleno de nubes de incienso, sino de relojes. El más grande es una maravilla de la mecánica de más de 2 metros de altura. El reloj con escribano es solo uno de los millones de tesoros que hay en el palacio. Hoy, turistas de todo el mundo vienen a admirar las colecciones de la ciudad prohibida. Pero estuvieron a punto de desaparecer. El palacio sufrió numerosos ataques. En el año 1937, la ciudad prohibida se enfrentaba a una gran amenaza e intentaron que todos estos tesoros estuvieran fuera del alcance del enemigo. No estaba claro que fuesen a sobrevivir. En 1908, aproximadamente 500 años después del comienzo de la construcción de la ciudad prohibida, Puyi subió al trono. Fue el último emperador de los 24 que vivieron en ella. Aquel no era un buen momento para ser emperador. China estaba sumida en el caos. Los imperialistas extranjeros la atacaban desde el exterior y los revolucionarios desde el interior. En esas circunstancias tan difíciles, un niño subió al trono. En 1908 murió el viejo emperador y lo sucedió Puyi, que todavía no había cumplido los 3 años. Fue el último emperador de China. En su autobiografía, Puyi hablaba de su coronación. Estropeé la ceremonia con mi llanto. Era larga y aburrida. Me llevaron hasta el enorme trono y me sentaron en él. Yo me revolvía y gritaba, no quiero, quiero volver a casa. No me gusta, quiero ir a casa. Las palabras del niño sorprendieron a la corte. Fueron interpretadas como un mal presagio y ciertamente fueron proféticas. El último emperador ascendió al trono cuando apenas sabía andar. Cuando tenía 6 años, en el año 1912, la revolución no solo lo había expulsado del trono del dragón, sino que había puesto fin a más de 2000 años de imperio. Aunque el último emperador perdió el trono, le permitieron seguir en la ciudad prohibida. Él no lo sabía, pero su palacio iba a ser su prisión. A cambio de su abdicación pacífica, el nuevo gobierno consintió que siguiese viviendo en la ciudad prohibida y se hizo con el control de los grandes edificios públicos de la parte anterior. Puyi, el último emperador, se retiró a los pequeños palacios domésticos de la parte posterior. En aquel momento pasó de ser el gobernante absoluto de una civilización de 4000 años de antigüedad y de un país mayor que Estados Unidos, a dominar un recinto más pequeño que el de Central Park de Nueva York. Vivir en la ciudad prohibida era como estar en una jaula de oro. Y cuando el emperador perdió el trono, el oro empezó a perder el brillo.
La libertad de movimiento de Puyi estaba muy limitada y la generosa pensión prometida cuando su madrastra firmó la abdicación dejó de llegar. Era una vida solitaria. No pudo ver a su madre durante 7 años. No vio a otros niños, ni siquiera a sus hermanos y hermanas hasta los 10 años. En 1922, al emperador de 16 años le asignaron una novia, 2 en realidad. Él quería casarse con una joven de 13 años, pero sus consejeros prefirieron a la elegante Wan Ron de 17. Fue la última emperatriz china. El hermano menor de la última emperatriz fue uno de los pocos niños que entraron en la ciudad prohibida. Aunque el último emperador era 7 años mayor que su cuñado, jugaban juntos cuando éste estaba